Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una emisión especial de Hora 25. Damos la más cordial bienvenida a nuestros televidentes. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. El invitado de hoy es Osvaldo Hurtado Larrea. Gobernó el Ecuador de 1981 a 1984. Ejerció la segunda magistratura del país de 1979 a 1981. Fue presidente de la Asamblea Constituyente en 1998. Nació en 1939 en la provincia de Chimborazo. Es el fundador de la democracia popular y su principal dirigente por muchos años. El entrevistado de hoy es un investigador social, intelectual, escritor y actor político. Estudioso de la realidad nacional, ha publicado varios libros. Dos mundos superpuestos en 1969, El poder político en el Ecuador en 1977, Las costumbres de los ecuatorianos en el 2007, Dictaduras del siglo XXI en el 2012, Ecuador entre dos siglos en el 2017. Fue protagonista fundamental del retorno a la democracia en los años 77 y 78. Empezamos entonces así con nuestro invitado Andrés. Gracias, Belén. Para desarrollar este diálogo con el expresidente Hurtado nos acompaña en la ciudad de Guayaquil María Sol Pons. Ella es escritora y analista política. María Sol, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Doctor Hurtado, ¿hasta qué edad usted vivió en la provincia de Chimborazo? Yo vine a Quito a los 18 años de edad, ¿no? Los cumplí en junio y vine en el mes de septiembre para ingresar a la universidad. De modo que escuela y colegio, digamos, hizo allá. Escuela estuve en la de los hermanos cristianos, llamada La Salle, en Riobamba, y colegio en el de los jesuitas, San Felipe, un colegio de mucho prestigio en aquella época. Claro. Y dejé Riobamba para venir a la universidad. E intenté ingresar a la Universidad Central. Me presenté al examen de ingreso, pero me cayó un trancazo. Para los que no conocen, es una gripe muy fuerte y no pude dar la prueba psicológica que era colectiva. Ya. Entonces, no pude ingresar. Afortunadamente, también me había presentado a la Universidad Católica e ingresé por este accidente a la Universidad Católica. De modo que usted habría estudiado en la Central si no tenía ese problema. Exactamente. ¿Y de qué versó la tesis con la que usted se graduó en la Católica? Año 65. Bueno, es curioso, ¿no? Yo me gradué en la Universidad Católica en una época en que la facultad era de Derecho y Ciencias Sociales. De manera que mi tesis no fue sobre derecho, sino sobre ciencias sociales. Y contuvo un texto titulado Diagnóstico económico, social, político y cultural del Ecuador. Todo eso escrito por un abogado, ¿no? Yo no era economista, ni sociólogo, ni científico político. Y de modo que la abogacía nunca ejerció. Tuve un despacho con un compañero de universidad, Jaime Hidalgo, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Pero en realidad, por otro accidente de mi vida ha estado siempre llena de sucesos extraordinarios. Tuve la oportunidad de vincularme a las ciencias sociales y a las ciencias económicas con un viaje a un curso en Caracas. De tal manera que eso me llevó a apartarme del derecho, ¿no? Apartarme del derecho totalmente. ¿Cuál fue su trabajo inicial, el primer trabajo que usted tuvo ya en términos formales? ¿En este despacho jurídico que mencionó? No. Mi primer trabajo, cuando vengo a Quito, mis padres pasaban por una crisis económica porque, pues, el principal cultivo de la hacienda que tenía la familia era las papas. Y una helada acabó con las papas. Entonces no tenía dinero para que yo viniera acá a estudiar. Y mi hermano Raúl me consiguió un trabajo de asistente en el Cuerpo de Bomberos de Quito. Sí. Ese fue mi primer trabajo. Mi segundo trabajo fue profesor de economía
en el Colegio San Gabriel. Ahí fue profesor en el colegio. Sí. Pero entonces fue bombero usted, doctor. Claro. No, porque yo era un ayudante desde más bien administrativo, en fin. Administrativo, ¿no? Okay. Entonces hacía los presupuestos, mecanografiaba esas cosas, ¿no? Vamos a pasar con Guayaquil. María Sol, por favor, adelante. Buenas noches. Doctor Hurtado, su carrera no es solo emblemática, es ejemplar y es una voz muy importante en la coyuntura nacional y regional. Sobre eso, cuéntenos, yo quisiera saber en ese proceso de crecimiento personal, ¿en qué momento es que usted decide incursionar en la función pública y meter su vida personal en esa tramoya que es justamente la vida política? Bueno, vista de lejos, ¿no? La vida pública se supone que está llena de honores, de privilegios y para algunos de riqueza. Pero la vida pública, la vida de un político, significa un trabajo muy sacrificado, muy sacrificado. Hay que trabajar las noches, hay que trabajar los fines de semana, hay que trabajar en las vacaciones, lo cual significa abandonar la familia. Y lo cual significa reducir los ingresos. Pero pues la política, aparte de este costo, ¿no? Significa la posibilidad de servir al país en la función pública. Y pienso que esa es una relación muy importante para cualquier ser humano. ¿Cuál fue el día o el momento más difícil de su vida, doctor? Si me refiero al gobierno, el día en que estuvo a punto de ser destituido, no por el Congreso Nacional, sino por los movimientos sindicales en las calles, que habían paralizado el país, paralizado la ciudad y declarado una huelga general indefinida. Una declaración de esa naturaleza es para votar al gobierno. Pero afortunadamente, pues, lo que hizo el ministro, lo que hicieron los funcionarios y lo que hice yo con los dirigentes sindicales, y curiosamente, lo que hizo un dirigente comunista, director de ese partido, René Mollet, alivió las tensiones, se detuvo la huelga, llegamos a un acuerdo y sobrevivió mi gobierno. Ah, no, yo recuerdo esos días, esas noches particularmente, sí, en que estaba tomada la ciudad, había hogueras en cada esquina y las condiciones eran muy complejas. Y tiros, balas. Sí, sí, sí. Vamos a ir con Belén, que tiene otros elementos que poner en esta conversación. Belén, por favor. Así es, Andrés, vamos a abrir aquí un abanico de temas que vamos a abordar con nuestro invitado. El crimen y la violencia son dos de las principales preocupaciones de la población en todo el mundo, pero estos temas se profundizan aún más en América Latina y a eso se suman las difíciles situaciones económicas que atraviesan varios países de nuestra región. Según la encuesta What Worries the World, un 36% de latinoamericanos señaló que la principal preocupación es la inflación, reflejada por supuesto en la subida de precios. Un 29% en cambio indicó que la violencia y el crimen es una de sus preocupaciones y esta respuesta se obtuvo principalmente en Chile, Perú, México, Brasil y claro, Ecuador. Un 27% explicó que es el desempleo el principal problema en su país y además la corrupción también consta entre las respuestas de los latinoamericanos. Hay que agregar además que para los gobiernos de la región la migración se ha convertido en un problema, tanto por la cantidad de ciudadanos que están saliendo de los países de América Latina hacia otros como Estados Unidos y Canadá, como también la recepción de migrantes, especialmente venezolanos. Regresamos contigo, Andrés, para ampliar el análisis. Y claro, en un escenario como este, doctor, el populismo es fácil que pueda prosperar y tener vigencia. Si tenemos unas dificultades de esta magnitud, surgen los populismos. Bueno, los populismos en América Latina vienen desde el siglo pasado. El más grande de ellos, el populismo argentino, Juan Domingo, llamado justicialismo o peronismo,
convirtió al primer país de América, después de los Estados Unidos, a uno de los más importantes del mundo porque alimentaba a Europa, principalmente a España y a Italia. Un país al que media Europa emigró, que fue Argentina. Bueno, el populismo peronista ha convertido a ese país en un país de segundo orden, que no cuenta en el escenario internacional, que no crece económicamente y que ha llevado a la élite y a las personas más preparadas y estudiosas de Argentina a emigrar y buscar trabajo en los Estados Unidos o en Europa. Ok, vamos a ir con Guayaquil. María Sol, por favor. Doctor, en este contexto de política regional latinoamericana, la población de este pedazo del continente es profundamente católica y ante eso las declaraciones del Papa reflejan y profundizan en nuestras raíces de las creencias del colectivo en general. Ante la situación de Venezuela y el abuso de la dictadura de Maduro en imponer su presidencia a pesar de no haberla ganado, muchos esperaban la respuesta del Papa Francisco con respecto de lo sucedido allí. Hubo mucha frustración porque se reconoció haber ganado, sin haber ganado, pero por otro lado hace recientes declaraciones el Papa con respecto de que es un pecado muy grave no recibir a los migrantes. ¿Cuál es su visión política y en general social de las declaraciones del Papa ante la realidad latinoamericana política? Bueno, pienso que todos los católicos de América Latina, y particularmente los venezolanos, echan de menos el silencio del Papa sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, cuyo principal responsable es el dictador Maduro. Ni una sola palabra del Papa. Cuando un elemento fundamental del cristianismo es la persona humana, su dignidad, sus derechos, su vida, su integridad física. El Papa Francisco, silencio. No solo eso. Ha recibido en el Vaticano, me parece, 2 veces al criminal que gobierna la República de Venezuela, a Maduro. Y cuando vino a América Latina, visitó 2 dictaduras, la dictadura de Correa y la dictadura de Morales. Ojalá en los próximos años, debería ser en los próximos días, el Papa diga algo sobre la tragedia que hoy está viviendo el pueblo venezolano. Vamos a tratar ese tema más adelante a fondo, pero quisiera pedirle una apreciación respecto al rol que juega en esto, en este problema que hay en América Latina y el surgimiento de estos gobiernos totalitarios, el rol que juega China, doctor. Bueno, China es una autocracia, ¿no? Es un gobierno en el que el presidente de la República concentra todos los poderes del Estado. En los hechos es una dictadura. Gracias a un sabio chino, Deng Xiaoping, dejó de ser una dictadura socialista para convertirse en una dictadura capitalista. O sea, la estructura de funcionamiento del Estado es capitalista. Capitalista, totalmente. Y el poder es totalitario. Y gracias a eso es China la segunda economía del mundo, ¿no? Por eso a mí me parece que el hombre más importante de la segunda mitad del siglo XX es Deng Xiaoping. Pero bien, ese país no le importa la democracia, porque no la tiene en su país, igual que Rusia, ¿no? No le importan los derechos humanos, no le importan las libertades públicas, ¿no? Todos los cuales están siendo conculcados, pero yo creo que en mucho menor medida de lo que ocurre en Venezuela. Porque lo de Venezuela es atroz. Bueno, pero ¿y las dictaduras que han existido en América Latina? Las dictaduras del Cono Sur, doctor, lo de Chile, lo de Argentina que mencionó hace unos instantes, lo de Uruguay. Pongamos el caso más discutido y más criticado, Chile. ¿Cuántos chilenos
murieron en manos de las fuerzas de seguridad de Pinochet. 3.000. Una tercera parte lanzados desde aviones y helicópteros al mar. ¿Cuántos han muerto durante la dictadura de Maduro? Solo de Maduro, 9.000. El triple. Bien, Pinochet, por la izquierda latinoamericana, es calificado como un criminal. ¿Cómo habrá que calificar a Maduro, que ha permitido, ha promovido y ha encubierto el asesinato de 9.000 venezolanos? Y la migración, el éxodo y lo que ha ocurrido. Vamos a ir con Guayaquil. María Sol, por favor. Sí, se interpreta que Boric representa la recuperación de la izquierda en Latinoamérica, siendo que la izquierda ha sido desvirtuada por la demagogia y el populismo del socialismo del siglo XXI, que ha querido realmente agarrarse como un flotador a la izquierda sin ser necesariamente de la izquierda. ¿Cómo interpreta usted la geopolítica regional entre Lula, Petro, por Brasil y Colombia, y Boric en el sur, frente a Argentina, que es una derecha clarísima, y los demás países que no terminan por decantarse a una izquierda o una derecha? Les encanta decir que hay un centro, pero al final del día se toman decisiones para un lado y para el otro. Bueno, la democracia, dijo un sabio inglés, es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Yo he añadido, copiando a Churchill, que el partido político es la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. Entonces, partiendo de estas dos afirmaciones, ¿no?, América Latina como que obstinadamente, caminara en dirección al populismo, al autoritarismo, a la dictadura, ¿no?, al socialismo, y se aleja a sí mismo obstinadamente de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de todo lo que hace la sociedad moderna. De manera que hoy el continente, como consecuencia de esto, es un continente que no cuenta en la política mundial. Para las grandes potencias, mucho más importante es Asia, África, sin duda Europa, Oceanía. América Latina, pues, está en un nivel inferior. Pero hay una explicación para ese hartazgo de la democracia, pues. Eso no es gratuito, doctor. Pero es que, mire, la democracia ha permitido que los Estados Unidos sea el país más rico, más próspero del mundo. La democracia. La democracia convirtió a Chile en un país a punto de convertirse en desarrollado. La democracia reconstruyó Europa. En cambio, los gobiernos socialistas, ordinariamente dictatoriales, en Rusia y en China mataron de hambre a 100 millones de personas. Quiero repetir, de hambre. Eso es lo que hicieron Stalin y Mao. ¿Qué ha hecho Fidel Castro y sus sucesores en Cuba? Cuba era el segundo país más desarrollado de América Latina después de Argentina. Hoy todos los cubanos son pobres, todos, excepto los dirigentes del Partido Comunista. ¿Y qué es lo que ha hecho el socialista Maduro? Al país que iba camino de ser otro país desarrollado en el continente, en Venezuela 8 de cada 10 venezolanos son pobres. Y 8 millones se han ido de Venezuela. Recuerde usted el escándalo que armó el dictador Correa por los ecuatorianos que emigraban una vez que él dejó el poder. Bien, de Venezuela, 8 millones, la cuarta parte de la población ha emigrado. Esto no ha sucedido en la historia de América Latina y quizá en la historia del mundo.
una diáspora de esas características. ¿Y de quién huyen? De la dictadura, de la pobreza, de la tiranía, del latrocinio del gobierno venezolano. Vamos a terminar este segmento. 3 preguntas rápidas. ¿A qué le tiene miedo, doctor Hurtado? Yo no le tengo miedo a casi nada. Y a esta edad, ni siquiera la muerte. ¿Su principal defecto? Soy muy tolerante, ¿no? Muy tolerante. A veces en exceso. Se me critica por eso. ¿Habrá vida extraterrestre? Yo creo que sí, sin lugar a dudas, ¿no? Ok, hacemos y es una pena que no vea ese descubrimiento. Vamos a ir a una pausa. Ya volvemos en un instante. Hora 25. Con el auspicio de... UID. Reinventemos el futuro. Seguimos con más, amigos. Es momento de ampliar la conversación sobre Venezuela, un país que se ha convertido en un desafío no solo para la región, sino para el mundo. En poco más de una década pasó de ejercer un cierto liderazgo regional con Hugo Chávez a ser un Estado cuasi fallido bajo el mando de Nicolás Maduro. Económicamente es un Estado fracasado, con una inflación de 43% y un 90% de pobreza. La situación ha hecho que más de 7 millones de venezolanos, según ACNUR, salgan del país en busca de mejores condiciones de vida. En el ámbito político, es un país que vive un régimen autoritario y que hoy está en vilo tras las recientes elecciones denunciadas como un fraude por la oposición local y no reconocidas por varios gobiernos del mundo. Venezuela recibe apoyo de gobiernos autoritarios como Rusia, China e Irán. Vamos a continuar contigo, María Sol, desde Guayaquil. Gracias. Doctor, en el pasado, en el 2003, ya Chávez despidió a 18.000 funcionarios de PDVSA porque comprendió que esa era la sangre para su dictadura. Maduro solo fue perfeccionando la dinámica y entregó y sectorizó los poderes a sus acólitos más cercanos. Hoy por hoy hay un nuevo movimiento dentro de la estructura de Maduro en el que fortalece el perfil de Delcy Rodríguez y de Diosdado Cabello. ¿Cree usted, y en paralelo, María Corina Machado, en la marcha del 28 de agosto, recordando el mes del resultado electoral, dijo que va a presionar al chavismo a ceder ante los resultados de la calle, manifestándose y saliendo también de la clandestinidad? ¿Cree usted que con todos estos antecedentes y con estas realidades es posible que el chavismo y el madurismo cedan hoy por hoy o se requiere una fuerza de impacto mayor? Yo no entiendo, no encuentro una explicación para que políticos con tanta experiencia como son los presidentes de México y de Brasil, y un político joven que tampoco es un inexperto, el presidente de Colombia, y nada menos que el gobierno de España, entre otros, crean que el problema de Venezuela puede resolverse a través del diálogo, de las conversaciones y de los acuerdos. Bien, eso es lo que creía Estados Unidos. Eso es lo que creía la oposición venezolana, que acudieron a Barbados y firmaron un acuerdo para llevar adelante elecciones libres en Venezuela. ¿Y qué es lo que hizo el negociador de Venezuela que firmó ese acuerdo? Presidente de la Asamblea del Congreso de Venezuela. A la papelería del baño, el acuerdo de Barbados. Ahí se decía que no se marginarán candidatos. Pues marginaron no solo a la señora Machado, sino a la académica que le reemplazó. Ahí se decía que habrá un tribunal electoral pluralista,
formaron un tribunal electoral de exclusivamente seguidores del gobierno. ¿Cómo se puede negociar? Primero con un criminal, después con quien preside el gobierno más corrupto de América Latina, con quien no ha cumplido su palabra jamás, y está resuelto, y lo han dicho. El ministro de Defensa ha dicho que ellos jamás dejarán el poder. Entonces, yo no sé, el presidente de México se convirtió en un ingenuo, el presidente Lula se convirtió en otro ingenuo, el presidente de Colombia es un ingenuo, y el gobierno de España cree que va a resolverse mediante el diálogo. Pero hay que dar una salida, pues hay que buscar una fórmula. Hace un momento hablábamos en el segmento anterior lo de Pinochet. Fíjense los chilenos la sabiduría que tuvieron. Lograron una salida pacífica, digámoslo así. Le dieron un puesto en el Senado a Pinochet y crearon y constituyeron la concertación. Bueno. Hicieron una constitución. Algo hay que hacer así en Venezuela. Bueno, Maduro es peor que Pinochet en el orden criminal, como lo dije antes. Y es peor que Pinochet en el orden democrático. Porque ¿qué ocurrió en Chile cuando se realizó un plebiscito para que Pinochet pudiera gobernar por 8 años más? Yo estuve en Santiago como observador, junto con el presidente Suárez, expresidente Suárez de España. Estuve invitado a una entrevista. Cancelaron todas las entrevistas. Algo pasaba, que ganó la oposición. Eso es lo que sucedía. Claro. ¿Qué hizo Pinochet? Aceptó la derrota y entregó el poder. Eso es lo que tiene que hacer Maduro. Y eso es lo que deben pedir el presidente del Brasil, el presidente de México, el gobierno de España, el Papa y el presidente de Colombia. Eso es lo que tienen que pedir. Hay un presidente electo. Y yo no sé cómo estos presidentes han enceguecido para negar esta realidad e incluso llegar a plantear la tontería de una nueva elección. Repetir las elecciones. María Sol, por favor, adelante. Doctor, y Andrés, la demagogia y el descaro de estos líderes que estamos describiendo, como el de Brasil, el de Colombia, particularmente el régimen en Venezuela, producen una especie de desesperación y se empieza ya a hablar de temas que son políticamente incorrectos. Para nadie es un misterio que el grupo Wagner es la fuerza de avanzada de Rusia en la invasión a Ucrania. Por otro lado, en Latinoamérica y particularmente en el caso de Venezuela, se habla sobre quizá la participación de contratistas privados de seguridad, tipo una empresa Blackwater, y por ese orden de ideas. ¿Es descabellado que estemos hablando de esto o esa sería la gota que derrama el vaso, siendo que alimenta el discurso del socialismo del siglo XXI y de la dictadura o del movimiento castrochavista, por llamarlo así, sobre la invasión de un imperio? Mire, todo este problema podría terminar el momento en que el gobierno de Venezuela diga: aquí están las actas que demuestran que gané la elección. Operación sencillísima. ¿Qué es lo que vienen pidiendo los presidentes mencionados? Pero llevan ya pidiéndole 3 semanas y ni siquiera les ha contestado. ¿Y por qué? Porque las actas las tiene, pero no las puede presentar, porque son las mismas actas que tiene la señora Machado y el presidente electo, en las que triunfan ellos y no Maduro. Por eso, la vía de la negociación, la vía del acuerdo, linda con la ingenuidad, para decirlo delicadamente, o es que quieren seguir prolongando la vida de Maduro para encontrar algún arbitrio en el camino para que continúe en el poder indefinidamente.
porque a eso es a lo que está conduciendo la posición del gobierno de España y la posición de los gobiernos latinoamericanos de los 3 países que he mencionado. Ahora, es que es muy difícil pensar que dejen el poder quienes han estado tantos años, que están atornillados, para usar esta expresión que proviene de Venezuela, y que tienen una enorme cantidad de recursos provenientes de las drogas, de la corrupción, de lo que ocurrió alrededor del tema petrolero, en fin. Dejar el poder es absurdo. Hay que darles una salida para que puedan, si no, ¿cómo? ¿Cuál es la salida? ¿Perdonarles todos los delitos? No. ¿Perdonarle todos los crímenes? ¿Olvidarse de la más atroz corrupción ocurrida en América Latina? Sume usted la corrupción de buena parte de América Latina, no llega a los talones de la corrupción de Venezuela. ¿Cuál es la solución? Pero es que Maduro no va a dejar el poder por motivo alguno, porque él sabe que el momento en que se aleje del mandato de Venezuela, irá a la cárcel. En Estados Unidos, en Venezuela o en alguna otra parte. ¿Condenado por qué? Por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo los presidentes mencionados ignoran este hecho? En la Corte Penal Internacional, los fiscales, 2 ya, se han pronunciado, han establecido los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro. Y a mí me llama la atención que el tribunal lleve ya 2 años sin pronunciarse. Usted dice, ¿cómo solucionamos el problema de Venezuela? Salida. Bien, un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional condenando a Maduro por miles de crímenes de lesa humanidad va a ser una herida mortal para el gobierno venezolano. Y eso debe hacer la Corte Penal Internacional. De hecho, he visto la noticia de que el Senado chileno, por unanimidad, ha solicitado a la Corte que haga lo que yo acabo de decir. Ok, vamos a hacer una pausa, doctor. Tenemos que atender publicidad y vamos a destinar el segmento siguiente al tema de Ecuador, lo que está viviendo el país. Pero antes quisiera conocer cuál es la figura de la historia que usted admira más, doctor. A ninguna en particular, ¿no? Pero a muchas en general. O sea, en América Latina, por ejemplo, a Bolívar, sin duda. Sin duda. En Estados Unidos, a los fundadores de ese gran país. ¿Usted es más del frío o del calor? El frío. Pero no como el frío, con el frío de hoy de Quito. Doctor, ¿existe justicia? Aquí en el Ecuador. En el mundo, en la vida, ¿existe justicia? Sí, de alguna manera, ¿no? Hay sociedades que practican la virtud del reconocimiento. Los Estados Unidos es una de ellas. Creo que también Europa. Ecuador no es ya vamos a hablar una de sociedad que practica esa virtud. Ok, tenemos una pausa, enseguida volvemos a la situación actual del Ecuador. En un instante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ecuador se apresta a vivir un nuevo proceso electoral y, como es costumbre, una extensa lista de candidatos buscan correr por la presidencia de la República. Una vez más, se ha criticado el rol de las organizaciones políticas que no promueven la creación de nuevos cuadros ni impulsan verdaderas carreras políticas y que en el escenario preelectoral eligen a personas que ni siquiera han pasado por las filas de su militancia. En el proceso de 2025, de los 17 precandidatos, solo 5 tienen vinculación con la organización que propuso sus nombres. Según el Latinobarómetro, el 85% de los ecuatorianos considera que las organizaciones políticas no sirven para nada. ¿Se agotó entonces el modelo democrático? Vamos contigo, María Sol. Doctor, sobre esto yo creo que sí hay nuevos cuadros, lo que no son es representativos, es decir, el Código de la Democracia ha causado
una atomización de la papeleta que termina por que todos participen y que nadie participe. Se ha desvalorizado la carrera política como tal y la formación, quizá por eso esto de asumir que los partidos no tienen importancia. ¿Por qué cree usted que en la actualidad, a pesar de que hay 17 candidaturas en la que van en el primer lugar el presidente de la República, Daniel Noboa, y en el segundo lugar Luisa González de la Revolución Ciudadana, las otras candidaturas no entusiasman lo suficiente como para aportar al debate? Porque hoy ser candidato en el Ecuador es un muy buen negocio. Y más candidato a la presidencia. La campaña es gratuita, no les cuesta un centavo. Y no solo que no les cuesta un centavo, sino que pueden cobrar por ahí unas comisiones a la agencia de publicidad, facturas con sobreprecio. Varios millones de dólares, no tengo en la cabeza la cifra exacta, recibe cada candidato a la presidencia de la República. Y a diferencia de otros países en que existe este tipo de financiamiento, en el Ecuador los candidatos no están obligados a devolverle ese dinero al pueblo ecuatoriano, al Estado, si no obtienen al menos el 5% de los votos, como sucede en otras partes. Aquí no devuelven un centavo. ¿Cómo no vamos a tener tales candidatos? Por eso yo le insistía al presidente Lasso en la consulta popular que se proponía hacer, incluya la eliminación de esta disposición. Porque en cuanto no tengan ese beneficio, ya no habrá 20 candidatos. Habrá 4, 5, 6. Miren, es facilísimo corregir esto. Y el presidente Noboa podría presentar una reforma en ese sentido. Bueno, pero es que la solución tampoco es muy fácil, porque la otra es que tengan recursos de otros lados para llevar adelante la campaña. Y podrían tener dineros de las mafias, de los carteles, de las redes, del dinero sucio. Bueno, lo mismo podría decirse en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí resolvieron. Sin límite. Fíjense lo que pasa con la candidata Harris. Lo mismo podría suceder en Europa. En todos los países del mundo hoy está metida la mafia y el narcotráfico. Y el Estado dispone de controles para verificar los ingresos de los candidatos. Donde hay el Estado. El problema es que en el Ecuador no existe el Estado. Desde el gobierno de Correa. Ahora, en un segmento anterior hablamos de la democracia y de este hartazgo que hay en torno a la democracia. A mí me parece que en el Ecuador se produce una cosa similar. La gente ya no quiere saber de política. Los líderes, la dirigencia, las élites están distantes de la política. Y eso obedece a que no ha podido resolver, pues no ha podido enfrentar los problemas y dar una solución. Tenemos en el Ecuador el periodo más largo democrático, que comenzó en el año 1979. Eso no había ocurrido en la historia del país. Bueno, en ese periodo se ha transformado el Ecuador. De un país pobre, atrasado, en el que los indígenas caminaban pata al suelo, tenían una mudada de ropa, y no sabían escribir ni leer, y jamás llegaban a la escuela. Hoy tenemos indígenas que se visten bien, elegantemente, que van no solo a la escuela, sino a la universidad. Y todos saben leer y escribir, excepto los ancianos. ¿Cómo entonces se puede decir que la democracia no ha hecho nada en este medio siglo? Pero la institucionalidad está destruida, destrozada. Usted, hace un momento hablamos de la justicia. ¿Qué confianza podemos tener en la justicia? Está tomada mucha de la institucionalidad por las drogas, por los carteles. No. El gran culpable de lo que ocurre con la justicia y con muchas instituciones públicas es el Maduro ecuatoriano. Me estoy refiriendo al dictador Correa. Él es el gran culpable. Él convocó un plebiscito que el pueblo ecuatoriano aprobó para que se tome la justicia. Los culpables son
más del 50% de ecuatorianos que votaron a favor de que Correa politice la justicia. No, pongamos las cosas en su punto. Hemos tenido presidentes democráticos ejemplares. Sixto Durán Ballén, para poner un ejemplo, podría poner varios otros. Y además de lo que he dicho de los indígenas, podría decir de la ciudad de Quito. ¿Cómo era la ciudad de Quito? No, eso sí. ¿Cómo era la ciudad de Quito en el año 1979? ¿Y cómo es ahora? Miren, repito lo que dije antes. Sí, la democracia tiene 100 defectos, pero todos los otros gobiernos son peores. Y les pongo el ejemplo de Venezuela. La democracia en Venezuela convirtió a ese país en casi un país desarrollado. ¿Qué ha hecho Maduro? Venezuela, la economía venezolana antes era 2 o 3 veces más grande que la ecuatoriana. Hoy la economía ecuatoriana es más grande que la venezolana. La polarización me parece que nos hace muchísimo daño. Esto que usted acaba de señalar respecto a Correa, no le voy a discutir ni le voy a contradecir, pero el país está partido en eso, los correístas y los anticorreístas. Ahí se resuelve. Bueno, ahí hay que llegar a la conclusión de que el gran problema del Ecuador es que no tiene ciudadanos. Esto es. Porque si tuviera ciudadanos, ninguno votaría por Correa, por lo que acabo de decir. Pero usted encuentra que no hombres del pueblo, que no hombres de clase media, intelectuales, escritores, que han dado lecciones de moral en sus intervenciones públicas, que han criticado a los anteriores gobiernos, hoy aupan aquí en el Ecuador el gobierno de Correa. María Sol, por favor, adelante. Sí, doctor, mi lectura es que el correísmo llega al pitazo inicial de la carrera electoral debilitado por los anuncios de corrupción, por el engranaje interior no ha estado funcionando como ha funcionado históricamente. Ellos incluso han traído cuadros que ya no estaban participando, como es el cuadro de Ricardo Patiño, para que venga a fortalecer la organización como tal. Es decir, se nota que el partido está tomando medidas para fortalecerse. En este contexto, ese partido, la Revolución Ciudadana, tiene un voto duro, que lo diferencia del resto de organizaciones políticas que no tiene un voto duro, sino que convence y encanta a gente que no está decidida, o bien el voto en contra del correísmo. ¿Cree usted que en este contexto es difícil o es fácil que esa ventaja que tiene el presidente Daniel Noboa sobre el correísmo se sostenga o se debilite al compartir papeleta con otros candidatos que son de su misma tendencia? Sí, ese voto duro tiene el dictador Correa. Lo que quiere decir que a 1/3 de los ecuatorianos no les importa que hayan robado los correístas como no se había robado en la historia del Ecuador. No les importa. A 1/3 de los ecuatorianos no les importa que controle la justicia para perseguir a sus adversarios políticos cuando estuvo en el poder y hoy para aplicar en el país el modelo Lula. ¿Qué quiere decir esto? Que Correa no va a ser declarado inocente, nunca. Van a encontrar por ahí algún punto para declarar el juicio nulo, que es el caso del expresidente del Brasil. Sí. Eso. Bien, a los ecuatorianos no les importa entonces que sea declarado inocente el responsable del mayor atraco convertido en la historia del Ecuador a lo largo de todos los 200 años. Doctor Hurtado, estamos asistiendo a un momento extremadamente complejo del país por el tema de la inseguridad. Y el origen es la droga, es el tráfico de drogas. Esa es una batalla perdida, doctor, en el mundo entero. Bueno, acabo de leer un reportaje publicado en el portal Plan B por un académico guayaquileño, Tomaso, en el que sostiene que la violencia criminal comenzó
en la segunda parte del gobierno de Correa y que manipularon las cifras para que eso no aparezca. Hoy está institucionalizada la violencia criminal. Algo ha mejorado en este gobierno, pero no sustancialmente. Y ha empeorado dramáticamente en Durán, en Manabí y en Los Ríos. Ha mejorado en Quito, en Guayaquil. Parece que Esmeraldas también se ha logrado también ha mejorado, algo. ha mejorado. Sí, ya. Pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos políticos en el gobierno y políticos en la Asamblea Nacional, se pondrían de acuerdo para un acuerdo nacional y convertir a la seguridad en una política del Estado, más allá de quién sea el presidente de la República, que es indispensable para enfrentarla. Pero eso no es posible en nuestro país, ¿no? Esto de las drogas es un tema sin duda extremadamente complejo porque, como yo le señalé, no hay solución, es una batalla casi perdida. Y lo que ha ocurrido es que los estados han cedido, han hecho acuerdos, probablemente incluso sin conversar, para dar espacios. Y quizás el de México es la experiencia más clara. Ellos han permitido que la droga y los narcotraficantes estén por aquí y que el Estado formal esté por acá. Esa es la forma. Bueno. Llegar a acuerdos. Bueno, recordemos lo que ocurrió en los años pasados. Existe una grabación telefónica en la cual el entonces vicepresidente Glass le dice a un funcionario de seguridad que hay que derogar el control de combustible y de explosivos en las provincias fronterizas. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Para favorecer a los narcotraficantes, pues. El vicepresidente Glass, de entonces, abogando por eliminar dos controles fundamentales para impedir que el narcotráfico ingrese en el Ecuador. Bueno, y la base de Manta, y la cantidad de pistas clandestinas que nadie se da cuenta, que nadie ve. La eliminación de la participación de los Estados Unidos en la base de Manta fue dada mediante la exhibición de razonamientos nacionalistas. No creo que ahí jugaron un acuerdo con el narcotráfico, porque esa decisión favoreció la implantación, el desarrollo y la multiplicación del narcotráfico. Sin duda. Vamos a ir nuevamente con Guayaquil, por favor, María Sol. Doctor, sin duda la Pax Narca es carísima. Es carísima porque es silenciosa al principio, pero luego su efecto revienta. En ese sentido, solamente un sistema de justicia fuerte, transparente y diligente puede atajar el costo del desempeño de la delincuencia organizada en nuestro país y la injerencia de nuevos carteles del narcotráfico. En este último año se han demostrado que el sistema judicial y la justicia no operan, por decir lo menos, de manera eficiente, diligente y transparente. ¿Cuál es su visión y cuál sería su aporte para que quienes gestionan el sistema de justicia hagan conciencia en el sentido de que esto es un tema transversal que daña al país en su totalidad? En esta guerra todos perdemos. Aquí también sería necesaria una política de Estado para reconstruir la justicia. Qué cosa más obvia y más natural y más conveniente para todos. Pero está de por medio el Maduro ecuatoriano, que quiere ser exculpado. Y en estos días va tomando poder para otra vez controlar la justicia. Y tengan la seguridad de ecuatorianos que en cuanto eso ocurra, un juez dirá, en este juicio al expresidente Correa falta un punto y una coma en este párrafo. Como consecuencia, se declara la nulidad de su juicio. Y no es que le van a perdonar sus delitos, no. Se declara todo lo octavo. Bueno, hay que impedir que ese individuo, tan nocivo para la justicia, para la moral pública,
para la democracia, consiga esto en lo que se encuentra empeñado y a lo que facilitan muchos diputados del Congreso Nacional. E indirectamente ha facilitado el gobierno. Eso no entiendo. Debe elementos de que eso está ocurriendo. Bueno, lo que ha ocurrido en el Consejo de la Judicatura, ahí los votos han sido votos de Correa y de Noboa. Usted advierte que ahí hay una alianza, hay un pacto, hay un acuerdo, no sé. No han de ser gratuitos, ¿no? No han de ser para mejorar la justicia, ¿no? Sino para que la justicia responda a sus intereses. Ahí debieron poner a los mejores ciudadanos del Ecuador. Mejor si no están alineados políticamente. Grandes juristas. Ahí ponen a unos pobres diablos. En esto de los acuerdos de Estado, usted ha señalado la lucha contra el crimen, contra la inseguridad. Habrá que incorporar el tema del empleo, que hay que recuperar empleo y fuentes de trabajo. Hay que lograr que tengamos una justicia que funcione. Quizás poner también lo que ocurre con el IES. O sea, hay algunos elementos en los que nos ponemos de acuerdo. ¿Usted es optimista de que eso pueda ocurrir en el país? Muy difícil. Soy pesimista. Claro. Porque usted puede llegar a acuerdos cuando hay interlocutores, cuando son 2 partidos, 3 partidos. Pero cuando usted tiene en la Asamblea Nacional, como han dicho varios periodistas, un buen grupo de semianalfabetos, un buen grupo vinculado al narcotráfico, un buen grupo de que quieren enriquecerse con dineros públicos. ¿Cómo puede conseguir que en la Asamblea Nacional tomen decisiones en función de los intereses de la justicia, del derecho, de la moral, del progreso del Ecuador? No, la política ecuatoriana era criticable antes, pero 1000 veces mejor era la partidocracia, empleo este terminajo negativo, que lo que es hoy. Mire, un solo dato. Cuando yo era presidente, eran miembros del Congreso Nacional 2 expresidentes, ambos de apellido Arosemena. 2 futuros presidentes, Rodrigo Borja y León Febres Cordero. Un futuro vicepresidente, Blasco Peña Herrera. Juristas destacados como Gil Barragán Romero. Eran personalidades. Hoy, semianalfabetos, que no pueden leer un discurso. Tenemos que ya terminar, despedir el programa. ¿De qué se arrepiente, doctor Hurtado? Yo he tenido una vida muy exitosa, ¿no? Yo no tengo de qué quejarme. ¿Vale la pena mentir alguna vez, doctor? Estando de por medio el interés público, el interés general, no necesariamente mentir, ¿no? Pero no hay que confesarse en público, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál es el estado actual de su espíritu, doctor? Yo disfruto hoy de la vida. Y no le tiene miedo ni a la muerte. Y disfruto porque hago 2 cosas. La una, escribo. He comenzado a preparar mi memoria, ya llevo medio centenar de páginas escritas. Está casi terminada la investigación de mis archivos. Y tengo un asistente para avanzar en esta actividad tan compleja. Esa es la una. Y la otra, pues que yo llevo 30 años dedicado a la jardinería y yo disfruto mucho en ese trabajo. Vamos a despedir. Muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra a María Sol para que se despida también. Muchas gracias a los dos por la invitación y a usted, doctor Hurtado, simplemente aplaudir su honestidad intelectual. Recuerdo en el lanzamiento de su libro Ecuador entre 2 siglos, en que usted admitió públicamente que había reconocido que en el pasado había visto cosas y en el presente las ve de forma distinta. Yo creo que esa honestidad intelectual, así como su reconocimiento en este momento sobre no confesarse en público, aportan muchísimo al Ecuador y a la conversación social. Gracias, María Sol. Muchísimas gracias. Gracias entonces al doctor Hurtado, a María Sol y, por cierto, a la audiencia. Gracias por haber estado este domingo con nosotros. Hasta la próxima semana.